porque la vida está llena de momentos difíciles, pero no todas las conversaciones son difíciles. Y hoy vamos a trabajar mucho y a diferenciarnos qué es una conversación difícil, cómo abordar, cuál sería la estructura para comunicar lo que yo necesito comunicar sin herir. Sabemos que no es posible tener familias sanas sin conversaciones difíciles. O sea, una de las características que tienen las familias que son altamente efectivas es que se atreven a hablar de lo incómodo, es que se atreven a hablar de lo diferente, de lo que a veces nos causa escozor y que decimos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Como terapeuta hace más de 10 años de familias, bueno, me encuentro con muchas preguntas y me inspiró tener este tema precisamente porque muchas veces creemos que es natural y no se sabe cómo abordar temáticas que son para nosotros complejas en un mundo que está cambiando a una velocidad cada vez más y más veloz y con unas condiciones de diversidad, con unas condiciones de complejidad también más altas. Entonces, por eso me animé a tener este tema hoy y me encantaría que me compartieran algunos. ¿Cuáles son aquellas conversaciones que ustedes consideran difíciles que han tenido en familia? ¿Cuáles son esos temas que ustedes dicen, no sé cómo expresarlo, cómo abordarlo, para chequear un poquito acá cómo estamos como en temáticas y poder como conectarme con esas necesidades que hoy tienen? Entonces les voy a pedir que vayan compartiendo en el chat cuáles son esos temas difíciles que les está tocando el corazón en este momento en la familia. Bueno, eso es difícil, conversaciones difíciles, pero les tengo como una medicina que hoy vamos a trabajar y que me ha funcionado porque yo creo que desde el corazón, cuando nos conectamos con el corazón abierto, podemos trabajar esto sin miedo. Y la invitación es abrir nuestra caja, nuestra mente, para poder acceder a un lugar más sabio al miedo. Cuando aparece esa palabra difícil, sexualidad, divorcios, duelos, problemas, todo lo que nos han contado, aparece en nosotros el miedo inmediatamente como nuestra respuesta de sobrevivencia. Pero cuando accedemos a un lugar más sabio, con más conocimiento, podemos bajar esa ansiedad y poder entregar una estructura donde van a entender ustedes en este webinar que estamos haciendo, cómo trabajarlo, cómo hacerlo y cuál nivel de complejidad requiero tener, porque no todo es difícil. O sea, decir que mañana no tengo empleada, bueno, lo puedo comunicar fácilmente. Decir que de pronto mi abuela tiene COVID, lo podría comunicar también. Pero muchas veces no sabemos cómo comunicar temas que tienen emociones, que tienen identidad, que están como conectados con tantas situaciones que hemos vivido y con heridas quizás de nuestra propia infancia, de nuestra propia manera como fuimos criados. Así que vamos a tener este tema y lo vamos a abordar con nuestra estructura. La primera es que les voy a hacer un ejercicio de autoconciencia donde vamos a identificar cuál es nuestro nivel de apertura ante una conversación. Luego vamos a ver cuáles son todas las herramientas que tenemos en cada nivel de complejidad en las conversaciones difíciles, qué son y cuáles son sus niveles. Y a cada nivel le vamos a entregar una herramienta. Al final les voy a contar sobre crianza integral y de qué se trata, porque esto profundizará mucho más los temas que vamos a abordar aquí. Entonces, no siendo más, entremos en materia. Tomen una hoja y van a dibujar un cuadrado, más o menos como el que está en esta pantalla. Un cuadrado donde vamos a poner en la línea horizontal del 1 al 10 y en la línea vertical del 1 al 10. Me van levantando la manito cuando lo van teniendo listo, pintado en una hoja. Listo.
Tenemos dibujada nuestro cuadrado y nuestros números. Ahora, en la primera línea, en la línea horizontal, vamos a contestar de 1 a 10, ¿cuánto me animo a escuchar lo que mi familia piensa y siente de mí, así no me guste? Entonces, si yo no me animo a escuchar mucho porque, es que qué pereza lo que piensa mi mamá de mí, o que mis hijos me hablen de las cosas que sienten de mí, no los escucho tanto. O sea, con toda sinceridad vas a contestar, siendo 1 lo más bajo y 10 lo más alto. ¿Cuánto te animas a escuchar lo que tus hijos, tu pareja piensa o siente de ti, así no te guste? Y ahora vamos a la línea vertical. Aquí vas a anotar en esa línea, vas a poner un punto donde corresponda a esta pregunta. ¿Cuánto te animas a expresar, a hablar, a decir lo que piensas y sientes a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, así a ellos no les guste? Muy bien. Una vez tengas esos 2 puntos, vas a estirar hacia abajo la línea vertical, hacia la derecha, y hacia abajo la línea horizontal. Te va a quedar una ventana con 4 cuadrantes. Este ejercicio se llama la ventana de Johari y nos va a servir para tomar conciencia de todo lo que estamos conectados y cómo nos estamos conectando ante una conversación difícil. Muy bien, ya tienes tus 4 ventanas. La primera, el primer cuadrante, es el área de libertad. Es aquel cuadrante que te va a decir lo que tú conoces y que el otro conoce de ti. El segundo cuadrante es el área ciega. Es aquella área donde tú no ves, pero los demás sí ven. El área oculta es aquella que tú ves, pero los otros no ven. Y el área desconocida es el área que ni tú ni los demás están viendo, pero que existe, pero que está ahí. Entonces, la ventana ideal es esta. Es cuando tienes un área de libertad, es decir, tienes una libertad para escuchar lo que tienen que decir de ti, pero también para expresar lo que tú sientes al otro. Cuando esa área libre está más amplia, significa que tienes más opciones para tener conversaciones difíciles. El área ciega es aquella área donde tienes oportunidad de explorar y de escuchar lo que el otro piensa de ti y atreverte a hacer o a escuchar aquellas opiniones que piensan de ti. Muchas veces nosotros ni siquiera preguntamos, hijo, ¿tú qué piensas de mí? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas de lo que te estoy dando ahora? Y el área oculta es el área de los secretos, de la intimidad, de lo que yo me guardo para mí, que también es sano tener un poquito de área oculta, pero tenerla mucho significa que no expresamos con total sinceridad las cosas que sentimos a otros, quizás por miedo. Entonces, esta es la ventana ideal. Pero si tu ventana es así, tienes un área libre muy pequeña, un área oculta muy grande y un área desconocida también muy larga, eres un entrevistador. ¿Qué significa? Este perfil de personas son personas muy buenas para hacer preguntas. Todo el tiempo quieren conocer la postura de los demás, pero la cantidad de realimentación que reciben es mayor de la que dan. Es decir, no alcanzan como a expresar bien lo que sienten o las soluciones o lo que quieren expresar al otro. Así que les resulta muy difícil saber cómo se percibe él o ella en distintas situaciones. Y hay otras personas que tienen esta ventana así, o sea, un área libre muy alargada, es decir, expresan mucho, pero no escuchan tanto, y un área ciega muy grande. Entonces, ¿qué significan los loritos de este grupo? Es que todo el tiempo decimos nuestra opinión, expresamos lo que sentimos,
Decimos una posición, entonces son las personas que están escuchando se sienten en una trinchera, como disparando y ellos ahí expresando. Y la cantidad de realimentación que da es menor de la que recibe también. No es un buen oyente, es decir, esta persona tiene que profundizar en su nivel de escucha. Y las personas que tienen este tipo de ventanas, un área libre muy pequeña y las áreas desconocidas y ocultas mucho más grandes, son personas que se meten en un caparazón, que en una conversación difícil lo que hacen es guardar silencio, más bien que hable la mamá o más bien que diga el papá, pero muchas veces son los que se quedan callados, son los misteriosos, los que ni expresan ni tampoco escuchan bien como lo que el otro dice, esperemos a ver qué pasa o a ver si el derrumbe aparece para poder hablarlo, pero tienden a estar en silencio. ¿Se han visto un poco identificados en este ejercicio? Si no lo alcanzaste a hacer, no te preocupes porque al final te vamos a entregar un PDF con todo esto que va a estar más detallado para que lo hagas. Y te invito a que lo empieces a hacer como con tu familia. Por ejemplo, que tus hijos lo hagan, que también lo hagan tus parejas y que puedas cada vez como hacerlo más detallado. O sea, con mi pareja tengo un área de libertad muy bajita en la expresión de mis necesidades o de lo que siento o pienso y así vas a poder identificar cómo están el nivel de escucha y el nivel de expresión, que son dos factores importantes en cualquier comunicación. Entonces, la zona de libertad te va a dar una relación auténtica. Es decir, esta ventana te habla de autenticidad y coherencia, que es una de las cosas que necesitamos fortalecer, sobre todo cuando vamos a entablar conversaciones que son incómodas. La zona ciega es aquella zona donde te invita a fortalecer tu capacidad de escucha y también de discernimiento, porque muchas veces no todo lo que escuchamos tenemos que estar de acuerdo, pero por lo menos tener la empatía de saber, tú piensas eso, aunque no lo comparta, lo respeto, lo acepto y quizás lo estás viendo de esta manera por algo. La zona secreta es aquella zona que necesita fortalecer la expresión y por eso cuando hay una zona secreta muy grande, es como yo no veo, pero los otros, yo lo veo, pero los otros no son capaces de percibir. Y cuando menos piensan, ¿por qué se enojó la mamá? ¿Por qué se enojó el papá? ¿O por qué el niño se fue? Porque no expresó, simplemente lo hizo, sintiéndose enojado por algo, pero no dijo, sabes, es que no me gustó que esto haya ocurrido así. Y la zona desconocida te está invitando a descubrir. ¿Y cómo descubres? Explorando, teniendo momentos difíciles, teniendo momentos de reto y de desafío, porque en esos momentos es donde más podemos conocernos, saber nuestros límites, hasta dónde podemos llegar. Así que el mensaje concluyente de este ejercicio es este: mientras no seamos capaces de recibir a corazón abierto, tampoco vamos a ser capaces de estar dando a corazón abierto. Así que recibir y entregar es el primer paso para poder tener la apertura, para recibir de una manera más sabia aquellas cosas que son incómodas, difíciles o que retan o nos pone a temblar nuestra propia identidad. Entonces, ¿qué es una conversación difícil? ¿A qué nos está invitando esto? Cuando sabemos que realmente esta conversación que tengo que entablar es difícil, y es cuando se involucran estos dos ingredientes. El primero de ellos es que incluyen emociones fuertes. ¿Cuáles son las emociones fuertes? Todas las que tienen que ver con el miedo, ansiedad, confusión, eh, desahogo, necesidad de huir, de luchar o de paralizarme. También las emociones fuertes tienen que ver con las que tienen más conexión con la rabia, que sabemos que la rabia tiene como mamá el miedo, pues todas tienen el miedo.
La rabia como la explosión, la pelea, la amenaza, la culpa, el juicio. Y la tristeza como el implotar nuestras emociones, callarnos lo que sentimos. Y también el otro ingrediente es que nos pone a prueba nuestra identidad. O sea, nos dice como usted quién es. Entonces, esto de no sentirme bien visto nos hace sentirnos como que esto es una lucha contra nuestra identidad. Y existen 4 ventanas siempre que aparece. Son estas 4 preguntas que nos hacemos y aquí ya podemos identificar que hay una complejidad en la conversación. Lo primero es esto que dice de mí. O sea, por ejemplo, descubro que mi hijo está viendo pornografía, mi hijo de 10 años. Entonces, lo primero que uno dice es, ¿qué van a decir de mí? No lo he hecho bien como madre. ¿En qué momento este niño se me descuidó para hacer esto? ¿Cómo veo al niño? Ese es el otro componente, la otra ventana. Ay, ¿qué estará haciendo? Dios mío, este muchachito ya se metió en una red. Ay, Dios mío, ya este niño se tiró la vida. Después, ¿qué va a seguir? El tercer cuadrante, la tercera ventana, es cómo esto nos afecta como familia. Entonces empezamos a maximizar y a decir esto va a dañar la convivencia, ahora verá el hermanito menor, este lo va a poner un pervertido, o sea, ¿qué va a hacer? O cómo ve el mundo. ¿Qué va a decir la abuela? ¿Qué va a decir la familia? Esto lo tengo que ocultar porque qué problema tan grave, ¿cierto? O que mi hijo esté consumiendo drogas, o que me doy cuenta que mi adolescente empezó sus relaciones sexuales, o me doy cuenta que mi marido me es infiel. O sea, todo esto aparece y nos está conectando con estas 4 ventanas. Entonces, cuando yo tengo estas 4 miradas, ahí puedo hablar que tengo una conversación difícil. Y en esto hay distintos niveles de complejidad. Y lo quise estructurar de esta manera porque no es el mismo nivel de complejidad yo expresar un desacuerdo, como decir mi hijo no está cumpliendo los deberes, no tiene el mismo nivel de complejidad que voy a anunciar que me voy a divorciar y no tiene el mismo nivel de complejidad que decirle o avisarle a la familia que se murió la abuela, que tenemos un cambio muy grande en familia, que realmente lo que habíamos conocido ya va a cambiar totalmente. Entonces, el nivel 1 le quise llamar conversaciones cotidianas. Son aquellas que nos invitan a expresar desacuerdos, maneras donde no estamos de acuerdo con un actuar, con un hábito, y aquí encaja todos los temas que hemos hablado y todas las cosas que necesitamos hacer para corregir un comportamiento que se está desviando del propósito de la familia. El otro nivel es el nivel de gestión del cambio. Y este nivel implica los cambios de estructura familiar. Ejemplo, cambios de Perdón, lugar de vivienda, una cambios pregunta. en la estructura familiar como una separación, cambios en las rutinas o hábitos en la casa, cambios de momentos de desarrollo. Entonces mi niño de 3 años ya empieza como una etapa diferente, o mi niño de 8 que lo descubro tocando sus genitales, o mi niña de 16. O sea, todos estos momentos de desarrollo los tengo que tener en cuenta y conocerlos es muy importante para poder abordarlo, porque no es lo mismo hablar de sexualidad con un niño de 3 que con un niño de 8 o con un adolescente. Se hacen de maneras distintas. Entonces, entendiendo estos niveles, y esto también vamos a darle profundidad al final con crianza integral, porque allí explicamos cada momento de desarrollo que implica. Nivel 1, expresar desacuerdos. El nivel 2, gestión del cambio. Y el nivel 3 tiene que ver con sanar y reparar. Y se da un conflicto en las relaciones siempre que cortamos un vínculo con nuestra propia humanidad y la del otro. Es decir, conversaciones incómodas existen, pero se pueden volver mucho más complejas, mucho más difíciles cuando nosotros no hemos sanado heridas, cuando rompemos el vínculo con nuestra humanidad, cuando empezamos a juzgar, a comparar, a enjuiciar al otro,
porque está pasando por un momento difícil. Entonces, eso es muy importante y eso es lo que lleva a este nivel 3, que es sanar. Y en sanar y reparar implica todos estos temas, secretos en familias que no son develados. Por ejemplo, hay muchas familias que sus niños no saben que su papá que tiene ahora no es su papá biológico. O hay muchas familias que no saben, por ejemplo, cosas como que la mamá tuvo una pérdida de otro bebé, que hay cosas que se vuelven inconscientes saberes, donde esto repercute también en el saber inconsciente de los hijos y que sabemos que finalmente temas como abusos, duelos incompletos y estos secretos lo que hacen es finalmente perpetuarse en las relaciones futuras que nuestros hijos tienen con sus parejas, en sus trabajos, en su vida. Entonces, por eso este nivel incluye los otros 2 niveles. Es como si fuera una matrusca que tiene varios adentro. Listo, entonces nivel 1, desacuerdos cotidianos. Un desacuerdo cotidiano tiene que ver mucho cuando yo espero, tengo una expectativa con algo y ese algo no funciona. Entonces, tengo la expectativa que mis hijos ganen el año y de pronto me doy cuenta, les di demasiada autonomía que, wow, van perdiendo 3 materias. Tengo la expectativa que iban pagando muy bien las finanzas en mi hogar y de pronto me doy cuenta que el esposo es una mala inversión y entonces, ¡pum!, se cayó todas las finanzas que queríamos o las vacaciones que queríamos. Tengo la expectativa de que íbamos todos a unas vacaciones y aparece una noticia que nos cambia todo. Entonces, los desacuerdos cotidianos aparecen cuando la expectativa versus lo que entrego es distinta. Entonces, muchas veces entendemos que los niños, por ejemplo, que están en desarrollo, se equivocan. Los adolescentes no son mini adultos, por ejemplo, que los vemos tan grandes, tan altos y los tratamos como si pudieran actuar, medir riesgos, ver consecuencias. Entonces, hay muchos desacuerdos con ellos. ¿Por qué? Porque ellos están en desarrollo y tienen una parte de su cerebro inmadura y es aquella que finalmente es control de impulsos, que es ver causa-consecuencia. En estos días, una niña que yo atendía en consulta, una joven, me dijo, estoy castigada, casi no me dejan venir a la terapia. Y yo, bueno, primero yo pensé, ¿cómo es que la castigan y no puedes ir a la terapia, por ejemplo? Y yo, bueno, cuéntame por qué estás castigada. Y me dijo, no, es que llegué con unos tragos de más, de unos 15 que me invitaron y cuando me subí al carro, mi mamá vio que estaba mareadita y me dijo, ya, tú no te estás midiendo, tú no sabes cómo, cómo actuar, entonces no te estás cuidando, entonces no vuelves a salir a fiestas, no vuelves a salir a nada, me pasas tu celular. Bueno, la consecuencia de esto es que la chica ya estaba pensando cómo quitarse las borracheras antes de que la mamá se diera cuenta. Y entonces ya estaba buscando es que recetas y ella misma me estaba contando que tomate de árbol, que un montón de cosas, o sea, no estaba pensando en cómo cuidarse o entender su cuerpo con los niveles de licor que estaba consumiendo, sino que lo que estaba haciendo era tratando por miedo de evitar el castigo. Entonces, cuando no abordamos un desacuerdo asertivamente y lo que hacemos es expresar límites desde el castigo y no desde el aprendizaje, entonces allí es donde cometemos errores. Entonces, la primera herramienta que les tengo para expresar desacuerdos es el mapa de empatía. Esta herramienta es utilizada en muchos aspectos en comunicación no violenta, cultura de paz en familia, que es un programa también muy lindo que tiene la vida integral, liderazgo, bueno, hay muchos que lo usan. Y el mapa de empatía tiene estos 3 territorios. Primero, entender que empatía es la conexión que yo tengo con el otro, sabiendo que yo no estoy viviendo su historia,
pero entendiendo un poco qué es la necesidad de fondo que tiene el otro, por qué se está sintiendo así. Empatía no es ni diagnosticar, ni decirle, vamos, ánimo, todo va a estar bien. Pues eso tampoco es empatía, ni empatía es tampoco juzgar al otro o decir, pues es que eso le pasa por. Entonces, eso no es empatía. Empatía es esa conexión genuina con la humanidad y tiene 3 territorios. Cuando vayas a expresar un desacuerdo, tienes que tener en cuenta ser cortés, o sea, hablar palabras limpias, como lo que están viendo en los 4 acuerdos, hablar palabras impecables, tener apertura para estas cosas que nos dan miedo y tener firmeza para poner el límite que es o expresar la necesidad, la petición que sea. La firmeza no es sinceridad, es simplemente saber qué necesita el otro aprender para poderlo conectar con algo más sabio. Es decir, que por eso les puse acá esta frase, sinceridad sin empatía se llama crueldad. O sea, ¿por qué no puedo ir? Porque usted está castigada y yo no. ¿Por qué mi hermanito sí puede y yo no? Ah, pues porque su hermanito no se porta tan mal. O sea, eso es crueldad, eso no es empatía. Entonces, por eso les puse Porque acá soy esta tu frase, padre, porque porque soy soy tu tu madre y yo padre y lo digo, punto. y punto. Así es. Entonces, el paso 1 para practicar el mapa de empatía es este. Revisar la intención. Digamos el ejemplo que les digo. La adolescente llega tragueadita a la casa con unos tragos de más. O encuentro a mi hijo viendo pornografía. O descubro que los amiguitos están jugando debajo de la cama juegos sexuales. Y son 2 niños varoncitos con 8 años. Entonces uno se aterra. Todo este tipo de cosas que nos dan miedo y nos disparan inmediatamente. ¿Qué hago aquí? Todos esos ejemplos son de la vida real, ¿cierto? Y son así pasan. Entonces, justo cuando yo reviso esa intención, significa que estoy pensando yo qué quiero hacer con este límite que quiero poner, con este desacuerdo que quiero expresar, que al otro le duela, que el otro se sienta súper mal por lo que hizo o que aprenda. Esa es la intención. Cuando castigamos, nuestra intención es que le duela. Por eso esa es la gran diferencia entre castigo y consecuencia. El castigo busca que al otro le duela y pensamos que mientras más le duela, más aprende. Y es un error de paradigma. Entonces, la intención de nuestras acciones siempre debe ir a que el otro aprenda, que se siente, aparte de eso, de aprender, pero que se sienta comprendido y cuidado. Es como nosotros ser un refugio seguro para él. En estos días escuché una historia de Hillary Clinton que me llamó mucho la atención y es que ella a sus 5 años llegó llorando a su casa porque la estaban molestando en la escuela. Lo que recibió fue un regaño de la mamá y le dijo, tú no entras a esta casa porque en esta casa no hay espacio para los débiles. Entonces Hillary creció pensando que tenía que ser fuerte siempre y todos vimos cómo se desmayó en un desfile, por no decir me siento enferma, me siento mal, tenía neumonía. Aceptó, por ejemplo, más adelante que su esposo le había sido infiel porque ella no había sido lo suficientemente buena con él. Entonces, estas consecuencias que nosotros tenemos de no ser un refugio seguro en casa para que el otro exprese que se equivocó, que está aprendiendo, que se siente mal por algo, que algo le pasó. Entonces, cuando yo veo que mi hijo, mi hija llega con traguitos y lo que hago es pensar, bueno, ¿cómo lo haría desde la intención que aprenda? Yo le pregunto, le digo, hija, ¿y cuándo sentiste que te habías mareado? ¿Fue de golpe o fue algo que habías sentido gradual? ¿Cómo puedes aprender a hacer las cosas de una manera donde no llegues a este nivel? Eh,
¿quién te cuidó en esa fiesta? ¿Quién estuvo contigo? O sea, empezar a preguntar más que a dar soluciones, es en buscar cuál fue el problema. Fue que no entendió su cuerpo, fue que era un trago nuevo que nunca había probado, fue que ella no sabía, se dejó llevar por el grupo, o sea, ¿cuál fue el problema de fondo? Y allí, una vez le entrego estas preguntas, vamos a ir al paso 2, que es cuidar los espacios sagrados del yo para poderle expresar al otro quién es y qué debe hacer para solucionar. Cuando yo hago algo para corregir, nunca toco estos territorios. El yo soy bueno, el yo soy capaz, el yo soy digno de amor y el yo soy confiable. Entonces, si yo quiero corregir, pongámosle como nombre hipotético a Alicia, que llegó tragueada, y le hice estas preguntas y Alicia me dijo, sí, mami, sabes, es que todo el grupo estaba tomando eso y era mi primera vez y yo quería pues que no me vieran a mí como tan fría o tan boba o tan inocente, entonces, sino que me excedí de más y yo corrijo la acción, no la corrijo a ella, no le digo, eres mentirosa, ves, no puedo volver a confiar en ti porque entonces ya no te dejo salir, ves, entonces ya no me hables, no te quiero como hija, entonces te ignoro, eso es tocarle su yo soy digna de amor y tampoco le voy a decir que es mala. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Le digo, hija, sé que tú querías esto y no funcionó así. Te quiero cuidar y proteger, así que vamos a tener este límite la próxima vez que salgas. Si te estás sintiendo tragueadita, me vas a llamar para yo ir por ti y cuidarte, porque no quiero que cojas un taxi sola, ni que te metas por ahí otras cosas para quitar la borrachera y empiezo a cuidarla. Los hijos cuando sienten que el mensaje que les doy es para cuidarlos y protegerlos, ellos abren su corazón ante esto que yo les quiero expresar para que aprendan. Obviamente, primero yo tengo que gestionar mi miedo interno. Paso 3, así que expreso con claridad lo que quiero decirle. Y para expresar con claridad eso que quiero que el otro corrija es establecer contacto visual. No sé si ustedes saben, pero bueno, yo sé que el oído es lo último que termina, es el sentido que se demora más en desarrollar. Entonces, cuando yo grito desde la cocina y obviamente después digo, ¿por qué le tengo que repetir 40 veces a este niño que haga esto? Es porque el niño primero tiene un foco de atención súper selectiva y si yo no establezco contacto visual con él, seguramente no me va a escuchar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros solo establecemos contacto visual en conversaciones que son incómodas. Por ejemplo, a ver, Lupita, no estás haciendo la tarea. Entonces, mírame que no estás haciendo la tarea, pero si esto lo hacemos, el contacto visual, también para expresar que te amo, para expresar que estoy contigo, que te voy a cuidar, que te voy a acompañar, que aquí estoy para ti, entonces los niños le quitan el miedo a ese contacto visual. Si ven los adultos que le temen a mirar a los ojos, es por eso, porque cuando los han visto a los ojos es para regañarlos. O no sé si ustedes han sentido esta sensación de me llamaron y así sea para felicitarme y uno ya cree, ay, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice mal? Porque solo nos llamamos para esto. Entonces, estos son los pasos para expresar con claridad. Contacto visual, reduce las distracciones. También das la instrucción clara, o sea, la próxima vez, Lupe, antes de tomar, verifica. Si tienes dudas, me llamas. Yo estoy para cuidarte, confío en ti. Pedir que el otro repita lo que se va a hacer nuevo, o sea, dime cómo lo vamos a hacer ahora. Entonces, Carlitos, mira, tú sabes que para uno manejar un carro tiene que primero aprender a conducir. Para manejar el celular, noto que estás teniendo estas dificultades, estás entregando información que es confidencial a otros.
estás mostrando fotos, estás compartiendo contenido sexual. Entonces, por eso, primero vamos a tomar unas clases para poder volver a acceder a esto, ¿cierto? Yo te voy a enseñar o te voy a acompañar o te llevo donde el profesional que te enseñe, pero es como entregarle herramientas para que aprenda. ¿Cómo es expresar con claridad? Que quiero profundizar un poco en esto y es conectar lo que siento con lo que necesito. Y esta herramienta se llama el MEMI. Entonces, me es qué me está ocurriendo a mí como persona cuando veo al otro en un mal comportamiento. Me siento como. Entonces, me siento enfadada cuando dices que ya no me vas a dejar salir. Mi corazón se entristece que no llegues, o sea, que no estés conmigo. Entonces, empiezo a conectar lo que siento con lo que necesito sin llevar al otro a que sea el culpable de lo que siento y necesito. Y eso es parte de comunicar empoderadamente. No es que tú me estás haciendo enfadar, no es que el otro me está haciendo generar esta discusión, es que mi corazón se entristece cuando tenemos un compromiso y no lo cumples. Y yo necesito con eso acompañarnos para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, expresar con claridad qué necesito. La otra es conectar el territorio en el cual se vuelve más difícil la conversación y poderlo identificar. Las conversaciones tienen tres territorios. El territorio de los hechos, que es lo que ocurrió, datos y hechos, la realidad. O sea, aquí no hay ningún juicio. O sea, es como decir, este vaso tiene un líquido transparente, lo puedo describir, lo puedo tocar, lo puedo ver. No estoy diciendo este vaso es lindo o este vaso es súper honesto, no le estoy poniendo ningún calificativo, esos son los datos y hechos. El segundo territorio es el territorio de los sentimientos y aquí es donde se vuelve difícil una conversación, cuando yo involucro tanto las emociones. Y el tercero es peor. El tercero es un campo minado para conversaciones difíciles y es la identidad. Es cuando juzgo al otro o me juzgo a mí mismo o me meto en un triángulo dramático de víctima o de perseguidor o de salvador. Entonces, ¿cómo abordo esto? Una conversación difícil siempre se debe abordar desde los hechos y también desde los sentimientos, pero no acusando al otro de mis sentimientos, sino empoderándome de mis sentimientos para expresar necesidades. Y acá les tengo un ejemplo. Observa los hechos primero, qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió. Expresa los sentimientos, expresa las necesidades y formula una petición clara. Por ejemplo, aquí les tengo un caso de Alicia, una niña que su mamá le dijo, hija, tú puedes confiar en mí, todo lo que sientas, tú sabes que yo soy tu refugio seguro, todo este tema, ¿cierto? Y un día Alicia le contó algo que le había pasado en su colegio con su mejor amiga. Y en una reunión familiar, la mamá contó todo lo que a Alicia le había pasado. Entonces Alicia se sintió súper dolida, o sea, como, mira, mi mamá me pide que confíe en mí, en ella, y ella después va y riega el chisme a todo el mundo, entonces ya qué van a pensar de mí, o sea, las cuatro ventanas de la conversación difícil. Entonces mire cómo lo expresa Alicia de una manera donde la mamá no entra en conflicto, se siente que sí escuchó y ella pudo expresar lo que al otro y lo que ella necesitaba. ¿Sabes, mami? Hay una cosa que te quiero comentar. Estos son los hechos. ¿Recuerdas el otro día que estuvimos con unos amigos, nos reímos en la casa de Lucía y en esos momentos en el grupo tú compartiste con ellos un secreto que yo había confiado solo a ti? O sea, ella no le dijo, sino describió todos los hechos que había pasado que a ella le habían dolido. Ese es expresar los hechos. Dos,
expresó sus sentimientos. Esto me hizo sentir bastante incómoda y avergonzada. De repente, un tema que ni siquiera he acabado yo de gestionar y estaba ya expuesto en un grupo y lo comentas libremente. Entonces me siento bastante decepcionada y triste. Tercero, expresó su necesidad. Si te lo conté a ti en secreto, mamá, es porque eres mi mamá y necesito saber que te puedo explicar mis problemas y dudas sin exponer mi juicio ante los demás. Debo poder confiar en ti. Cuarto, formula una petición. Así que te pido que no vuelvas a desvelar un secreto que te he contado solo a ti. Las cosas que tienen que ver conmigo las voy a contar yo. Tú puedes contar, mami, lo tuyo, pero lo mío te pido que no lo vuelvas a compartir. ¿Lo pueden ver? Con esta estructura, ustedes pueden expresar un desacuerdo o algo que les ha dolido o alguien que ha cometido una falta para ustedes sin herirlo, sin conectarse desde el juicio. Y ya lo vamos a profundizar también más adelante. ¿Cómo hacer peticiones? Y esto es súper importante porque las peticiones no son órdenes. Como su palabra lo dice, son peticiones, es decir, yo te pido algo, pero al pedir tengo que aceptar que tu respuesta puede ser un sí o puede ser un no. Y nosotros somos muy malos para hacer peticiones. Es más, disfrazamos peticiones de órdenes. Por ejemplo, te pido por favor que hagas silencio. Y si el otro no lo hace, entonces me enojo. Entonces ahí ya no le di una petición, sino que le di una orden. Cuando te enojas es porque tú necesitas es que el otro haga silencio. No le tienes que pedir un favor. Cuando le decimos a los hijos, por favor, haz la tarea, por favor, tiende tu cama, por favor, te pido que comas todo lo que te dejé. Entonces, esas peticiones, si el otro no las cumple y yo me enojo, pues eran órdenes. Y entonces, ¿cómo dar órdenes asertivas también? Y es, esto debe estar listo para tal hora. Tú eliges cuándo lo haces. ¿Haces primero la tarea o esto? En este momento estamos viendo televisión y estamos haciendo silencio. Entonces, aquí no hay petición, hay órdenes claras, acuerdos claros. Entonces, una petición es el poder para iniciar cambios, porque es la capacidad que tenemos también de aceptar al otro y aceptar que si yo estoy haciendo peticiones, tengo que aceptar su respuesta. Este es otro ejemplo. Observa los hechos. Cuando levantas tu voz y dices que me calle, o sea, estoy describiendo lo que el otro me hace, me dice, que me duele. Expreso los sentimientos. Es porque tú te estás sintiendo furiosa. Cuando me alzan la voz y estoy aquí conectando con la empatía, porque estoy conectando con lo que el otro está sintiendo y pensando. Y expreso la necesidad que el otro tiene. Cierto que necesitas que te escuche entonces, porque parece que estás enojada. Eso hace que el escudo del otro, la furia del otro, se derrumbe. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, primero, pues muchísimas gracias pues, por este espacio supremamente enriquecedor. Muchas gracias a Y ti. tengo una inquietud. En uno de los puntos que está explicando, que es basarse en los hechos, puede suceder que los hechos de un sujeto A no coincidan con los hechos de un sujeto B, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué debo hacer? Bueno, si te entiendo, es que la realidad para ti es una y la realidad para el otro es otra, o los hechos que está viendo es otro, Correcto. Y ahí, ¿cierto? Voy a ponerlo como en un caso concreto. Los papás se están separando, ¿cierto? Pero los niños no saben eso, no saben que se están separando. Entonces ustedes tienen que comunicar que va a haber un cambio en la familia. Los niños que han visto los papás quizás más distanciados, pero ustedes han percibido otra realidad. Puede ser una infidelidad de su pareja, otra cosa, ¿cierto?
Entonces son dos realidades que cada uno está viendo. En ese caso, nosotros tenemos primero que conectarnos con empatía para entender cuál es la realidad del otro. Por ejemplo, ¿qué has notado? Preguntas, ¿qué has visto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué ves en lo real que está ocurriendo? Entonces, una vez yo entiendo cómo el otro está viendo esos hechos, hablo desde esos hechos conectándome con su mundo para poderlo corregir o poderlo comunicar, ¿cierto? Entonces, obviamente esto requiere un grado de apertura mayor, porque entender, por ejemplo, si es con un niño de 8 años y tus hechos es, por ejemplo, el niño está viendo pornografía y él cree que son muñequitos, caricaturas o alguna fantasía, pero para ti eso es pornografía, eso es algo mucho más grave, ¿cierto? Entonces tú no llegas a decirle, estás viendo pornografía, esto no es así, así. Entonces lo que tú llegas es a preguntarle, ¿cómo lo ves? ¿Desde dónde lo ves? ¿Qué crees que eso para qué es? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo sientes que esto está ocurriendo en ti? O sea, eso es entrar en los hechos del otro, pero hechos son hechos, o sea, son datos concretos, reales, donde las personas están mostrando cómo están percibiendo un fenómeno. Entonces, una vez tú entiendas eso, vas a conectar con ellos y a decir, esto que tú estás viendo, te voy a mostrar otra realidad y es esta. Es que te genera esto, hay estos problemas, no es la realidad, tiene estas consecuencias, ¿cierto? Y les presto un poquito mi visión de futuro porque nosotros tenemos una visión más amplia que los niños. No sé si con eso puedo como un poco responder a tu pregunta. Mucho, mucho, además porque le pongo en otros contextos y Exacto, funciona de la misma manera. Pues por exacto. decir algo, yo di una indicación, di una orden, inclusive ni siquiera una petición, di una orden y mi hijo puede decirme, tú no me dijiste eso, o viceversa, pues puede pasar. Entonces, pero funciona, lo entendí bien o me corrige si no, funciona igual en este contexto. Sí, funciona Es ir a igual. los hechos del otro. Es ir a los hechos del otro, porque así puedes empatizar con él más fácil. Por ejemplo, incluso los niños suelen decir, no, tú nunca me dijiste, y si, no sabe Exacto. que yo sí le dije, pero si yo entro en su mundo, le puedo decir, hijo, sé que para ti decir como que o aceptar que no escuchaste lo que yo te dije, ¿cierto? Es para evitar que yo te regañe o esto. Pero yo sé que detrás de eso que hace el niño, cuando contradice un hecho que es real, que lo hemos visto, o hay un pensamiento inflexible o tiene mucho miedo a que lo regañen y que no quieren que le muestren el error. Entonces, si tú le quitas ese miedo, él se va a abrir. Le dices, ok, está bien, para ti es rojo, aunque yo lo vea gris. Entonces, quiero como que preguntarte por qué lo ves rojo, desde dónde lo ves de ese color. Necesito entender tus razones. Y de esa manera él va a abrirse a escuchar tus razones también. Muchas gracias. Listo. Entonces, otra es brindar una comunicación que esté más conectada con los hechos que con las evaluaciones. Y acá les tengo estos ejemplos. Evaluar es muy diferente a observar, ¿cierto? Como a mostrar los hechos. Muchas veces disfrazamos estos hechos de evaluaciones. Por ejemplo, decimos, hecho, Claudia es súper procrastinadora. Esto es una evaluación, esto ya tiene un juicio. Si yo lo hablo desde los hechos, digo, Claudia estudia una noche antes de los exámenes. Es algo que es real. O sea, no le estoy poniendo, quitando, no le estoy dando adjetivos. Eh, en vez de decir, Tomás es muy mal jugador de fútbol, pues en vez de decir eso, muestro con hechos que noto o me doy cuenta que Tomás lleva 3 partidos sin hacer ningún gol. Y eso se recibe tan distinto, porque cuando yo digo al otro como que malo, procrastinador, los niños, o feo, le pongo un calificativo, los niños inmediatamente su niño interior y el de nosotros se afecta y es donde aparece los problemas de autoestima en la infancia,
todo lo que nosotros, digamos, trabajamos en terapia con ellos. ¿Por qué? Porque han sentido creencias internas de que son malos, son lentos, sabiendo que yo puedo expresar con, con hechos algo mucho más neutral, que no dañe su ser. En vez de decir Carlos es feo, ¿cierto? Yo puedo decir y me empoderarme de eso que estoy pensando, pero no decir feo. Decir, el aspecto físico de Carlos a mí no me agrada o no me parece atractivo, pero es a mí, ¿cierto? El otro puede que le parezca lindo y lo acepto. Todos los hombres son desorganizados. Esta es una sobregeneralización y esto es, en vez de decir, esta persona hace estas cosas y para mi concepto no me parece que está en su sitio, ¿cierto? O usa esto antes de, o en las herramientas no es ordenado, pero en otras cosas sí. Siempre que te escribo nunca me respondes. Cuando leo los mensajes, mira qué distinto es desde los hechos. Leo los mensajes y no me contestas, yo a veces me siento como que me dejas en visto o decepcionada porque yo necesito conectarme contigo y que me contestes, ¿cierto? Esto es otra cosa distinta. Entonces, cuando generalizamos, cuando juzgamos, cuando ponemos etiquetas, aquí ya sabemos que no es una observación desde los hechos, sino desde la identidad o desde las emociones, y eso nos genera más complejidad en la conversación. Vamos para el nivel 2. Entonces cerramos nivel 1, esto nos sirve para todos los desacuerdos, para todos los cambios de comportamiento. Y vamos para el nivel 2, que es cómo acompaño entonces un nivel de cambio. Y el nivel de cambio implica también usar la herramienta del nivel 1 que acabamos de ver. ¿Qué es un nivel de cambio? Un nivel de cambio tiene que ver con un cambio en la familia, de estructura, de, de cambio en las rutinas, en los hábitos, de que la familia va a cambiar. Muchas veces los niños no saben que, pues de pronto ven que todos están empacando y ellos no saben que van a cambiar de casa, de ciudad, de colegio, implica para ellos un cambio y pensamos que para ellos es natural, que como nosotros cambiamos, no, es que mañana vamos a estar es en otra parte, pues nunca les manifestamos a ellos como que es y hay que hacerlos responsables, hay que comunicar. Por eso el primer paso para comunicar un cambio es ir a la fuente directa, no empezar a hablar por otro lado. Mira, yo tuve unos casos donde todos sabían que se iban a divorciar menos los niños. Las niñas sabían y tenían como, no, todos sabían que se iban a divorciar menos el esposo. O sea, menos el implicado directamente. La mamá le había comunicado a sus hijas, a su mamá, a su hermana, a su suegra. Dijo, no, me va a separar de Carlos, me va a separar de Carlos. Todos sabían menos Carlos. Y Carlos estaba ahí como que sentía algo en el ambiente, pero no sabía la decisión que ella había tomado. Entonces, cuando vamos a la fuente directa, los reales implicados en un cambio, los que deciden y los que están impactados por esa decisión, ese es el primer paso. No hablar de cambios con otros que no están los implicados todavía, sino con las fuentes directas. Y esta herramienta se llama el triángulo de la influencia pacificadora. ¿Qué es esto? Es más simple de lo que parece. Imagínate que generalmente nosotros en un conflicto o en una situación de cambio, normalmente nos da miedo la incertidumbre y pensamos en lo que nos va a ir mal, ¿cierto? Entonces siempre tratamos las cosas que pueden ir mal y el cerebro lo recibe igual. El triángulo de la influencia pacificadora no trabaja en este punto amarillo que es las cosas que van mal, sino que trabaja en estos escalones verdes, azulitos que ven acá en pantalla, que es cómo ayudamos a que las cosas vayan bien. Entonces, siempre ante un cambio piensen qué es lo que puede mejorar de esta situación, qué es lo que nos puede hacer bien. Incluso en cambios que pueden ser muy dolorosos, siempre van a traer cosas nuevas, nuevos aprendizajes. El cambio está conectado con la resiliencia, la capacidad que tenemos
de superar cosas difíciles. Entonces los niños o familias que nunca han cambiado, que han tenido mucha estabilidad, los derrumba cuando ocurre algo porque la vida nos da experiencias de frustración, de cambio y de espera. Entonces, este triángulo se enfoca en ayudar a que las cosas vayan bien. Y ayudar a que las cosas vayan bien implica salir de corregir, o sea, de ya no hablar de que va a ser lo malo que va a pasar y corregir lo malo que va a pasar, sino en primer paso, conectar y comunicar. O sea, conectar primero antes de comunicar. Conectar es mirarte a los ojos, tener presencia, hacer algo contigo nuevo. Muchas veces nos dicen, es que si vieran, me dijo esa noticia como si fuera en WhatsApp, o sea, me avisó en un WhatsApp que no, es que yo ya no estoy con su papá, pues, y esas cosas duelen, ¿cierto? Es como conecto para comunicar, escucho y aprendo qué tienes para decirme, qué sientes, cómo te puedo ayudar con esto. Se enfoca en restaurar y decir, todos vamos a estar bien, vamos a estar seguros y protegidos, más que en lo que van a perder. Los cambios, las personas realmente no nos resistimos al cambio, sino que nos resistimos a lo que pensamos que vamos a perder. Cuando entendemos qué es lo que el otro siente que va a perder con ese cambio y nos enfocamos en minimizar la pérdida o en decir, bueno, sientes que si cambias de colegio vas a perder conexión con los amigos. Entonces, ¿qué tal si recibimos y escogemos los contactos de tus amigos para que sigas con ellos en contacto? Programamos reuniones o videoconferencias para seguir conectados. Empezamos a mostrarte cómo no pierdes del todo esto, sino que también vas a tener nuevos amigos y ampliar la resonancia con el propósito que es el propósito de familia y es nosotros como familia siempre estamos unidos, vamos a ir bien, así haya cambiado esto, tú no vas a perder el amor de papá y de mamá, vamos a estar acá contigo. Ese es el triángulo de la influencia pacificadora. Empiecen a ponerlo en práctica y es con esa pregunta, no cómo las cosas van mal, sino cómo vamos a que estas cosas vayan bien. Y vamos para el nivel 3. Las conversaciones que tienen que ver con este nivel restaurativo y de sanación, que incluyen el nivel 2 y el nivel 1, como un huevito que tiene otras cositas por dentro. Entonces aquí necesitamos aprender a fluir primero con nuestras emociones, porque este nivel, créanme que le toca a uno el corazón. Es un nivel que nos dice que hay heridas del pasado, que hay cosas que no sé cómo abordar y que tengo mucho miedo también como ser humano para, para poder como abordar este tema y el mayor miedo que tengo es cómo no impacto a los hijos. Miren, aquí hay algo que es una realidad, siempre vamos a impactar porque toda noticia difícil nos da sorpresa, o sea, es como, ay, no me esperaba esto, expectativa y realidad. Pero si yo empiezo como a saber, a verme este miedo, a entender mis emociones, a saberla regular, voy a poderlo acompañar en mis hijos de una manera más asertiva, sabiendo que aunque se van a impactar, de ese impacto van a salir cosas muy buenas y va a ser un impacto positivo que a primer plazo puede que sea para ellos difícil de aceptar, pero después lo van a asimilar, lo van a adaptar. Siempre miren al otro desde la grandeza, no desde pobrecito, qué pecado, la pequeñez, como decimos en Colombia, qué pecado, como para minimizar al otro o decir que el otro no va a poder con esto. Vean que todos los seres humanos tenemos ese potencial de avanzar, de crecer, de evolucionar y de ser resilientes ante un cambio. Entonces, pensemos mucho en qué desafío vivimos en nuestras emociones. ¿Qué hacemos cuando algo difícil aparece? Cuando me doy cuenta de un abuso, cuando me doy cuenta de un secreto que no sabía y de pronto esto me duele, cuando me doy cuenta que hay algo que tengo que restaurar primero en mí. ¿Y cómo reacciono? Quizás culpo, postergo, imploto o exploto, huyo.
o culpo, amenazo o sermoneo o echo la cantaleta que se llama, pues que eso es lo que hacemos en Colombia las mamás a la vieja guardia, echan cantaleta y eso no funciona, no sirve para nada, te lo dije, te lo advertí, eso te va a pasar otra vez, eso no funciona. Así que para reconocer este patrón reactivo, ahorita te voy a mostrar que tengo unas herramientas en crianza integral que te van a ayudar a identificar cuál es ese patrón. Y finalmente vas a poder elegir cómo poder responder desde un lugar más sabio, porque primero te tienes que ver tú, tienes que ver tu ventana. Así que, ¿cuáles son esos pasos para regular? O sea, ¿hay algo que te impactó? Y cómo acompañar a que tus niños cuando están impactados en una situación así, cómo ayudarlos a reconocer qué sienten. Esta pasos de regulación, este es de Tara Brach, esta herramienta se llama RAIN, tiene este acróstico con esta palabra y es reconoce lo que sientes. 2, acepta lo que hay sin juicio, o sea, lo que acabamos de ver, observa los hechos y no la evaluación de los hechos. Investiga de dónde viene esto que sientes. Quizás muchas veces para nosotros es difícil porque nos puede recordar algo que fue una herida de nuestro pasado. Un ejemplo, yo tuve hace días una cita con una familia donde la mamá estaba muy preocupada porque su niño tenía comportamientos agresivos con el perrito y ella ama a los animales. Ella pues es como una protectora de eso y le parece que el niño era malo, agresivo, violento, fastidiaba al perrito y ella, pues el perrito, y eso se volvió un conflicto en la casa. Entonces empezó a etiquetar al niño de violento, bueno, estamos hablando de un niño de 4 años. Entonces yo le dije, parece que esto te duele mucho a ti, este tema que dispara tu niño en ti, te duele. ¿Cuándo tú has sentido abuso? ¿En qué momento recuerdas donde tú viviste un momento de indefensión como ese perrito y te sentiste demasiado vulnerable? Inmediatamente ella recordó una cosa que había olvidado y era que había tenido abuso en su infancia o había más bien como obnulado, ocultado o tapado. Y dijo, claro, por eso a mí me leo esto como abuso en mi niño, cuando él está aprendiendo a relacionarse con otros seres y a relacionarse con su cuerpo, con su fuerza. Entonces lo estoy tachando porque yo viví este abuso. Cuando ella entendió que eso era de ella, así que empiecen a ver qué les detona a ustedes ciertos comportamientos de sus niños en ustedes, porque cuando esto genera reacciones desproporcionadas, es algo que debes sanar en ti. Finalmente, después de investigar esto de dónde viene, vas a nutrir con una respuesta sabia y sana, o sea, ya no pegas, no culpas, no castigas, sino que acompañas, puedes regular de otras maneras distintas. Y esta es otra herramienta que yo la llamo poder, porque es como cuando aparecen estas emociones que son poderosas, yo también tengo que tener un poder personal para responder ante ellas con sabiduría. Y es parar y respirar, observar qué me dolió, disipar fantasía de realidad, por ejemplo, no es que el niño maltrate al perro, es que el niño no sabe todavía manejar su fuerza con su perrito, quiere jugar con él, pero no lo trata con amor, no lo está viendo. Entonces aprendo como a disipar qué es mío, qué es del otro, qué es real, qué es fantasía. Expreso la emoción sin herir, que es yo, cuando tú haces eso con tu perro, yo me siento triste o me siento un poco confundida porque no quiero que trates así al perrito. Quiero que aprendamos juntos cómo lo tratas bien para que a ti también te respetes, te cuides, bueno, y restaurar el vínculo, que eso es súper importante. Generalmente dejamos el tema en expresar lo que sentimos, pero no reparamos, no estamos ahí como con el otro diciéndole, mira, esto es
de otra manera y aunque te hayas equivocado, te sigo amando, sigo estando aquí contigo y sé que aunque me duela, que me vas a ver un poquito angustiada estos días, pero mamá va a estar bien, mamá va a seguir adelante con esto. Así que finalmente, empoderar en familia, comunicar en familia desde un poder distinto implica tener esta capacidad de elegir qué me da paz o qué va a generar una violencia, una guerra, una situación difícil. Entonces, siempre elijan por lo que les dé paz. Y esto, digamos que es para finalizar esta parte y es las prácticas para que ustedes en cualquier situación difícil, en cualquier conversación difícil que tengan en familia, convertir estas relaciones que no se vuelvan tóxicas en relaciones auténticas. Porque las familias que tienen relaciones tóxicas son familias que se callan a hablar de lo incómodo, son familias que guardan secretos, son familias que después hablan del otro por detrás. Entonces, las familias auténticas se atreven a hablar de esto, que aunque no esté de acuerdo, venga, hablemoslo. Mi amor, tú estás pensando que a los 12 años tú pues ya sabes que vas a ser bisexual, entonces hablemoslo, pues porque pensemos desde dónde está esto, cómo te puedo acompañar para que este proceso no sea desde cumplir un copy, una moda, sino que sea una elección que tú tengas. Y así poder, esto que nos da miedo, poderlo ver de frente. Ustedes saben que el miedo como emoción se achiquita cuando lo veo de frente. Entonces, ¿qué es lo tóxico? Lo tóxico es cuando usamos un lenguaje que nos separa de la vida. ¿Y qué lenguaje nos separa de la vida? Y esto es lo que ustedes van a evitar si no quieren tener familias tóxicas. Y es esta, comparar. El mundo de la comparación es que tu hermanito como es de juicioso, es que mírala como es de necia, es que ve este como es de, ay, es que como siempre él contesta tan grosero, es que, y siempre estamos comparando todo el tiempo. Y comparar es la mejor manera de vivir súper desdichados, porque siempre vamos a encontrar que hay mejores personas o que tengan más éxito en ciertos ámbitos de la vida, etcétera. Lo otro es, dejen los juicios moralistas. O sea, cualquier cosa que sea un juicio es tuya. Esa interpretación que tú haces del mundo, este que tiene ese pelo verde debe ser marihuanero, esta que, que está así ya y ya va a terminar en embarazo antes de los 15 años. Mucho cuidado con las conversaciones que nosotros tenemos en familia, porque allí es donde tus hijos aprenden habilidades sociales y aprenden a sesgar, a separarse de otros. Tampoco comuniquen dobles mensajes. Ay, ¿qué son dobles mensajes? Es cuando yo digo una cosa y hago otra. Básicamente, es por ejemplo lo que le pasó en el caso de María. Yo le dije, confía en mí, pero después confía el secreto que ella me había contado. O cuando digo, mi hijo no use tanto ese celular, pero yo vivo pegada del celular. O cuando digo, ay, es que tú no me escuchas, pero yo tampoco los escucho a ellos. O quiero que me escuchen cuando yo les pongo un límite, pero cuando ellos me dicen, mamá, ya deja de gritar, a mí me da rabia. O cuando le digo, papá, déjame de hacer cosquillas, y el papá sigue molestando, sabiendo que el niño ya te dijo, basta, para. Entonces es un doble mensaje. Y de hecho, con esto lo que hacemos es enseñarle cómo actuar o operar en el mundo, hacer promesas que no se cumplen. Estos ya sabemos que genera la herida de la traición, esas heridas que tenemos en la infancia. Y bueno, yo les voy a contar que en Crianza Integral tenemos un diagnóstico para identificar cuáles son esas heridas de la infancia, porque yo sé que es algo que tenemos que primero empezar a vernos nosotros para poder distanciar y separar de lo que los niños están manifestando. Lo otro es negar la responsabilidad, o sea, actuar a la defensiva. ¿Y cómo es eso, Marta Isabel? Mira, es así. Por ejemplo, llego tarde a la reunión y alguien me dice, noto, datos y hechos, que hoy has llegado tarde a la reunión. Y yo respondo,
Ah, pero es que usted ha llegado tarde 3 veces, entonces actúa a la defensiva. Noto que cuando me dices las cosas de una manera brusca, ¿cierto? Yo me siento mal, ay, pero es que usted también grita. Entonces aquí es muy difícil llegar a un acuerdo cuando nosotros actuamos a la defensiva. Actuamos sin defensa cuando aceptamos que sí es cierto, que realmente creo que sí, te he molestado de más, creo que sí, hoy llegué tarde, no me voy a excusar y voy a tratar de cambiarlo. Eso ayudaría mucho a que existan acuerdos, pero cuando encontramos que expreso los datos, los hechos, lo hablo y el otro lo que hace es defensiva, defensiva, que los niños actúan mucho así por miedo a ser heridos o a ser rechazados, entonces aquí le vamos a enseñar y les vamos a decir, mira, es solo que tienes que aceptar. Es real, ¿cierto? Acéptalo. Yo también lo voy a seguir aceptando. Yo sí, hace 3 días también llegué tarde, así que nos podemos equivocar, pero vamos a poner nuestro propósito en que siempre vamos a llegar puntual o en que no vamos a hablarnos desde este lugar grosero. Y utilizar entonces en el fondo una comunicación que sea más conectada con la negociación que con la imposición o con como que yo hablo así, yo lo digo así, así va a ser. Y una actitud negociadora en la comunicación implica esto. Mira, sé que tú necesitas esto, entiendo tus necesidades, pero mamá ahora no puede atenderte. Cuando termine esto, vamos a hacer lo que necesitas. Te escucho. O sea, estoy aquí, sé que para ti es importante esto que quieres, pero en este momento no es. Entonces van a buscar siempre momentos, espacios sagrados para tener esas conversaciones en familia y tener un lenguaje que esté más conectado con lo real que con nuestras fantasías, interpretaciones, distorsiones mentales. Y estas son las 5 prácticas de las familias sanas, integrales, familias que hoy están empezando a hacer un mundo distinto. Lo primero es que cultivan la gratitud. Todos los días agradezcan o pongan una libreta, un tarro, un tablero, un frasco donde escriban por qué agradecen el día de hoy. Segundo, sean ese refugio seguro para momentos difíciles, porque así sus hijos no van a tener que buscar el amigo o una persona que los aconseje mal para ir a buscar o expresar lo que les está pasando, que es difícil. Si ellos confían que en casa los van a escuchar sin juicio, que les van a recibir con amor, que aunque los papás se asusten, les van a decir, pero vamos a salir de esto y te vamos a acompañar. Vivir momentos de alegría en casa todos los días y aprender a desarrollar actos bondadosos. No saben eso lo que genera en familia cuando nosotros destinamos una vez al mes a ayudar a alguien, a cuidar o a la semana a hacer actos de bondad. Y al final, siempre, siempre piensen, ¿qué haría mi ser más sabio? ¿Qué haría mi cerebro más pensante? ¿Qué haría, no el chimpancé que todos tenemos dentro? ¿Qué haría? ¿Qué haría mi sabiduría? ¿Qué haría esto? Y para ser más sabios necesitamos entrar a estos espacios. Por eso les agradezco un montón que se hayan conectado hasta esta hora acá conmigo, porque ustedes están apostando a aprender cosas para hacerlo distinto. Y eso es lo que yo como propósito y misión quería cuando construí Crianza Integral. Y realmente esto es un programa que les quiero compartir de mi experiencia y también de lo que he aprendido, estudiado y he conocido de estas familias que han pasado por mi camino. ¿Cuáles son esos factores claves que tenemos que acompañar en la familia? Porque no se trata solo de un comportamiento en los niños, sino también de un sanar de nosotros como papás. Y esto es la propuesta de crianza integral que hoy te quiero compartir porque es realmente como el resultado del tiempo que he tenido y de todo lo que he recogido de estos dolores, preocupaciones y cómo nosotros podemos acceder a ese lugar más sabio es a través del conocimiento, a través de entender
qué tengo que sanar, cómo identificar mis heridas, qué tengo que aprender, cómo está el nivel de desarrollo de mis hijos, cómo podemos convivir mejor en familia o cómo podemos transformar el mundo. Les voy aquí a mostrar el programa que ya está en la Vida Integral. Son 24 videos separados en 4 módulos. El primero se llama Despertar para Sanar y aquí vamos a romper todos los paradigmas que hemos aprendido de crianza. Vamos a ver las heridas que hemos tenido en la infancia, de identificarlas. Vamos a reconocer cuáles son esos pilares que tenemos que en familia conectarnos y fortalecer para que nuestros hijos tengan un futuro más feliz y también, digámoslo así, familias más felices. Y vamos a tener también ejercicios prácticos para fortalecer esos pilares en nuestros niños y en nuestra familia. El módulo 2 tiene todo que ver con los niveles de desarrollo. Entonces aquí aprenderemos qué pasa en la primera infancia, qué cosas pueden ser normales, cuáles cosas pueden ser alerta, qué herramientas necesito para acompañar niños hasta los 7 años. Lo mismo niños de la segunda infancia, niños también en la adolescencia o jóvenes en la adolescencia. Y hay algo muy importante y es, esto enfatiza muchísimo en el tema de comunicación. Entonces ahí vamos a hablar mucho de cómo hablar con aquellos niños que no quieren hablar, que dicen todo no sé, monosílabos y vamos a tener muchas herramientas al respecto. En el módulo 3 vamos a aprender a convivir en familia. O sea, aquí vamos a hablar de límites, cómo profundizar en poner límites y hacer acuerdos para no llegar a castigar, a amenazar, a culpar. Vamos también a hablar del sentido de contribución. Vamos a diseñar el propósito de familia para que ustedes tengan un norte, una brújula y también vamos a diseñar un árbol de acuerdos que es una herramienta muy linda para que ustedes puedan hacer acuerdos en casa cuando las cosas fallen. Incluso cuando tengan conversaciones difíciles, el árbol de acuerdos les puede volver como a encuadrar y a conectarse con ese propósito de familia a donde quieren llegar. Y en el módulo 4 vamos a tener prácticas y herramientas de sabiduría emocional, o sea, claves para aprender cómo gestionar nuestras emociones de una manera sabia, sin tener que controlar la rabia, poder acompañarnos en cómo darles herramientas a los niños para que puedan responder de una manera más sabia. Y vamos también a hablar de las competencias que tienen las personas y las familias que viven más sanas. Y eso no es todo. Les tengo también unos bonos y unos regalos aquí descargables en este curso y es los pilares. Vamos a hablar de todo lo que es sanar la infancia y quiero mostrarles preguntas poderosas para poder acompañar a nuestros niños. Muchas veces no sabemos cómo preguntar o cómo decirle a tu hijo qué te fue, cómo te fue, sino que los niños nos contestan como, ay, normal, ay, no sé. Entonces, esto tiene una recopilación de preguntas que son distintas, que te pueden guiar en un momento o en una conversación en familia a conectarte con ellos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal en vez de preguntarte cómo te fue, decir qué ha sido lo mejor del día? O hacer un reto de historia, o sea, contémonos como en una historia el miedo que hemos sentido. O sigue esta frase, ¿me molesta qué? Bueno, aquí hay una recopilación de muchas preguntas y eso lo vamos a ver dentro de los descargables que tenemos en Crianza Integral. Esos son los bonos y también está cómo descubrir tu patrón reactivo y también cómo descubrir la herida que tienes en tu infancia. Entonces, creo que esos son bonos, sí, esos son bonos del curso de crianza integral, pero hoy este evento tiene otros bonos, otros regalos aparte. El primero es el juego de sabiduría emocional, que si accedes a esta oferta, que es solo por hoy 24 horas, la vamos a tener
y ve al link que te estamos poniendo. Si quieres acceder a este curso, tienes la garantía que puedes verlo, probarlo, y si no te gusta, si sientes que no te conecta, que no te va a servir o que no te funciona, te damos una devolución del 100%. Y hoy tenemos un precio muy especial para los que se han conectado hoy en esta charla y en estas herramientas que se profundizan muchísimo en crianza integral, que yo digo que eso no es un curso ni un paquete, sino que es realmente la oportunidad de crecer en nuestro nivel de conciencia como papás, porque esa es mi misión, o sea, dar este granito de arena al mundo y a las familias. Entonces, ve al link que están aquí para que puedan ver y descargarlos en Crianza Integral. Solo por hoy tenemos esta oferta. El curso está en $150 y hoy lo estamos promocionando en un 50% menos, o sea, en $75. Y para acceder a eso, tienes solamente que dar clic aquí en el enlace que te estamos poniendo en el chat y puedes probarlo. Tienes ahí todos los descargables, es vitalicio, o sea, lo vas a poder hacer a tu ritmo, a tu tiempo. No va a tener un tiempo límite para hacerlo, porque lo puedes hacer. Y los videos son realmente muy explicativos. Los que ya lo han hecho han tenido, digamos, me han dicho cosas como que eso les movió un poco las fibras o la estructura de lo que pensaban. Y entonces pensé que quería como tener también unos espacios de apoyo, de encuentros de familias que sanan, y vamos a tener también esta oferta para tener un acompañamiento no solo con el curso, sino cada mes un webinar, una masterclass, así como esta, donde ustedes van a poder hacer sus preguntas, sus casos, y los vamos a poder conectar. Y también al grupo privado de crianza integral y de WhatsApp, donde también los voy a poder acompañar de una manera más cercana. Cuéntenme cómo se sienten, qué les ha parecido, qué piensan de esto que hemos escuchado, qué preguntas, qué sensaciones tienen. Y bueno, acá estoy para escucharlos en este ratico. Mi Yoshi pregunta cómo se puede acceder al PDF de la presentación, Martica. Al PDF de esta presentación, Sí, del que acabamos de ver. sí. Bueno, al final vamos a mandarles, ustedes se inscribieron, ¿verdad? En la vida integral. Nosotros vamos a poner esto en un link de YouTube, lo vamos a enviar al correo y se lo mandamos con las memorias. Entonces, este es un material que vamos a estar enviando a los correos Sí, ese para electrónicos. todos los que se conectaron hoy, y para los que se inscriban en el curso de crianza integral van a tener adicional el juego de la sabiduría emocional y, y los descuentos más el webinar más lo que les he contado. También nos pueden enviar el link para poder hacer inscripción. Está ya en el chat, ya lo puedes ver desde el chat, ahí está listo el link. Hay muchas preguntas, Martica. Tienes como Perdón, que si Sí, adelante, el link en el Caterina. correo, porque perdón, es que al Muy cerrar el bien. chat perdemos el link. Muy bien, vamos a enviar el link entonces ahora mismo a los correos electrónicos Sí, que por favor, ustedes han envíenos registrado. el link al correo para poder inscribirnos, porque como cerramos ya no lo vamos a poder volver a ver. Así será, lo Por favor, no enviaremos. se olviden. Y también siempre recuerden que en la página web de La Vida Integral, www.lavidaintegral.com, este curso es una oferta permanente y gracias a la disposición de Martica, este curso va a estar todo el tiempo en línea. Sí, va a estar en línea y bueno, pues Sin ahí embargo, la ¿Tiene fecha de propuesta... inicio? ya ¿Tiene fecha de está en inicio? línea, lo puedes iniciar cuando quieras, solo Ah, tienes que perfecto. inscribirte porque ya está ahí salidito del horno ya en la plataforma. Ya, perfecto. También Es muy importante el tema de la garantía,
tiene un acompañamiento el curso en sesiones mensuales y una comunidad activa en crianza integral. Tenemos un grupo privado de WhatsApp que a los que se inscriban se los enviaremos para que por ahí podemos compartir experiencias, transformaciones, preguntas. Yo creo que por eso yo quería hacer esto el día de mi cumpleaños, porque para mí es un regalo, más que, o sea, estar con ustedes, más que yo, pues como recibir muchos regalos, quería entregar y yo siento que en esa reciprocidad podemos nosotros como formarnos, aprender, poder como acceder a cosas más actualizadas, porque de verdad que este tema de crianza, como tenemos ya tanta información, muchas veces nos han mostrado cosas muy por encimita o muy como solamente como para poder como cambiarle el comportamiento al niño, pero nunca a ver desde una profundidad la familia como un sistema. No es al niño solo, sino a todos en general, porque todos queremos tener niños felices y haciéndolos a ellos también evolucionar en su proceso personal, nosotros crecer con ellos, avanzar, poder como sentirnos que hemos cumplido una tarea. Y eso lo he logrado por más que por mi experiencia de psicóloga, es mi experiencia de ser madre, de un adolescente que me retó, que me puso mis paradigmas de cabeza y yo siento que esto honro a mi hija por eso y a todos los niños que han pasado por mi vida porque me han enseñado que son realmente grandes maestros para nosotros. Muchas, muchas gracias de corazón a todos los que están acá conectados. Bueno, muchísimas gracias a ti, Isabel, y nuevamente muchas felicidades por tu cumpleaños y por este hermoso regalo que nos has hecho a los más de 200 personas, 220 personas que se han conectado en directo, sin embargo han estado otras más en los otros canales de la vida integral. Recuerden que nuestra página web es www.lavidaintegral.com y ahí estamos siempre proponiendo espacios, siempre proponiendo cursos como este que están orientados al despertar a la conciencia de todos y todas, especialmente del público de Latinoamérica. Gabriel, te vamos a enviar a tu correo electrónico el link específico. Betsaida, sí, vamos a colocar el PCE como método de pago. Betsaida, si tú quisieras, nos haces un correo y nos ponemos de acuerdo para hacer que esto funcione. La idea es que esta información llegue a la mayor cantidad posible de personas. Y pues siempre podemos encontrar alguna manera en la que su participación pueda estar asegurada en nuestros procesos. No hagan que el dinero sea un obstáculo, sino más bien podemos encontrar la manera de hacer que la información tan valiosa que nos ha brindado Marta Isabel pueda llegar a todos los corazones. Martica, como te Muchísimas dicen tus gracias a niños. todos. Y bueno, ¿hay alguna pregunta que me haya quedado como pendiente de responder del tema de hoy? Que podamos ir profundizando en este ratico mientras que nos vamos despidiendo. Hola, buenas noches. Ahí está Hola, Javier. Javier, Hola ¿cómo Javier, estás? desde Cochabamba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muchísimas gracias. Bien, saliendo del COVID, pero bien. Bueno, más que pregunta, yo quería aprovechar este momento. Yo te admiro mucho, Marta. He hecho el curso de crianza integral, me parece genial incorporar todas estas herramientas, no solo a la crianza, sino también a la educación, a la formación. Y quiero felicitarte por tu cumpleaños y desearte realmente todo lo mejor. Haces un tremendo trabajo. Trato de seguirte en todos los talleres y todo lo que se pueda, porque realmente yo estoy ahí. Y muchas gracias, en serio, muchas gracias. Y
otra vez, felicidades. Ay, Javier, gracias a ti. Cuéntame qué es lo que más te ha funcionado, que has puesto en práctica el curso, ya que tenemos la fortuna de que tú ya lo estás haciendo y que ya lo conoces. Si nos quieres compartir un poco tu experiencia ahí. Sí, el tema de la apertura me ha servido mucho, la escucha abierta, eh, enseñar desde el cerebro del que aprendes, una de las herramientas lindas también que puedo incorporar y que parece, es bien fácil decirlo, pero al momento de hacerlo ya cuesta porque pienso que es también parte de un hábito que no tenemos algunas personas incorporadas y todas estas herramientas de ver, por ejemplo, a los niños por las cuatro ventanas es algo que estoy aprendiendo a hacer, estoy aprendiendo a mirar, pero no solo a mirar, sino también a verme a mí mismo desde desde las cuatro dimensiones, ¿no? Desde las cuatro ventanas. Entonces, al principio me cuesta retener el concepto y llevarlo a la realidad, pero poco a poco esto ha ido mejorando, es como mejorar una destreza y ahora el diálogo y la conexión que puedo hacer con los niños es mucho más fluida y ya no tiene tanta resistencia, ¿no? Sobre todo al tema de los paradigmas que yo tenía. Así es, cuando nosotros nos movemos, o sea, las cosas que miramos cambian. Entonces, no tenemos que cambiar al otro, tenemos que movernos nosotros distinto y vemos cómo eso inmediatamente los niños lo conectan de otra manera muy especial. Para quienes quieran ver contenido, también pueden seguirme en Instagram, estoy como @MartaIsabelParraV, el Marta con H. Y ahí aparece o buscan crianza integral y bueno, ahí también aparece en Instagram y por ahí comparto también tips, herramientas, reflexiones o encuentros como este, los anuncio por ahí también para que puedan estar más conectados. Muchísimas gracias, Javier. Y qué bueno Gracias, que estás aliviándote ya. gracias, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, te voy a compartir unas aquí escogiendo. ¿Qué hago si el novio de mi hija me parece inadecuado? Ajá, eso es muy raro. A todas nos han encantado los novios de las hijas. Pues primero es aceptar que te parece inadecuado. Segundo, empezar a ver qué es para ti lo inadecuado. Porque muchas veces se trata más que nosotros como tener novios para nosotros los adultos que lo que ellos escogen, las hijas. Uno quiere para los hijos lo mejor siempre. Yo decía una cosa como que yo te crié como una princesa, o sea que mínimo te tienen que tratar como una reina. Y obviamente las primeras parejas de nuestros hijos adolescentes son un fiasco, porque son las parejas que ellos proyectan de lo mismo que han aprendido del que es ser pareja, o buscan personas simplemente por sentirse en que se agradan. Entonces yo siento que más que imponer, más que poderle decir, saben, no me gusta ese novio, déjalo, eso no ayuda, eso hace que más se enganchen con eso. Lo único que puedo hacer ahí es acompañarlos con el corazón abierto y desde el amor, diciéndole hija o hijo, mira, noto, me doy cuenta de estas actitudes de él hacia ti. Eh, ¿Qué sientes tú? Yo siento que aquí no te está valorando lo suficiente y le describo lo que yo veo. Alguna vez me tocó a mí como enfrentar a mi hija porque yo notaba que ella daba todo en esa relación, pagaba las salidas al cine, a comer y el chico era muy como, como decir, como muy frío con ella. Entonces, algún día hablando con ella, como porque uno se conecta con ellos primero y la invité a un helado y estábamos conversando y le dije, ¿cómo te estás sintiendo?
y me dice, mami, bien, yo lo quiero mucho, aunque me siento a veces tal. Y ahí me dio pie para decirle como hija, yo me doy cuenta como de algunas cosas, solo obsérvalo y siéntelo, ¿cierto? Yo estoy acá para escucharte y así me empezaba a decir, mamá, me está pidiendo esto, está bien, mamá, me está proponiendo esto. Y ella misma se dio cuenta y tomó la decisión cuando era oportuno. Pero muchas veces nos toca a nosotros estar ahí y hacerles notar cosas que ellos no ven, darles el lugar de grandeza que yo quiero que ellos tengan también para sí mismos y poderles como guiar y acompañar, incluso mostrándole lo bueno que yo veo en el otro, porque también le mostraba y me parece chévere que es así o que tiene estas actitudes y bueno, es un tema que hay que estarlo ahí acompañando y en presencia. Hay una pregunta que es recurrente, varios la ponen y es, Sí. ¿qué hacemos con la separación de los padres? ¿Cómo podemos abordarlos a esa Sí. situación? Sí, bueno, si vemos la estructura que acabamos de aprender acá, de estructura de las conversaciones difíciles, primero es ir a la fuente directa. Esto está en un nivel de complejidad 2, que es un cambio de estructura familiar, ¿cierto? Entonces, primer paso, ir a la fuente directa, o sea, que la pareja ya haya hablado, ya haya hecho acuerdos y haya decidido separarse. Mientras eso no se haga, o sea, tienen que estar ya así. Muchas veces los niños se dan cuenta ya cuando uno de los dos está empacando y se va, pues, y no sabía qué está pasando. Y se inventan, eso es lo que no deben hacer, inventarse que se fue de viaje, que está por allá enfermo, que es que no puede venir por algo, cuando lo que pasó es que se están separando. Lo otro, lo mejor para abordarlo es una vez estén de acuerdo la pareja, así les duela, así sea, es una realidad que hay que aceptar, se van a sentar con los niños y van a contar datos y hechos. Entonces empezamos a hablar de los datos y hechos, o sea, sé que ustedes quiero que nos cuenten cómo han percibido nuestra relación, qué han notado, o yo simplemente describo como adulto y les digo, sé que ustedes nos han visto distanciados, papi y mami nunca los van a dejar de amar, vamos a estar con ustedes siempre, pero nuestra relación va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Papá se va a ir o mamá se va a ir, eh, pero vamos a seguir conectados siempre con ustedes. Lo que un niño más teme en una separación es a perder el amor de sus padres o es a que sus padres sientan que el uno es enemigo del otro. Entonces, con madurez nosotros debemos como acompañar este proceso y siempre hacer acuerdos, volver a encuadrar porque cambia la rutina. Entonces hay nuevas rutinas. Ya, por ejemplo, los jueves que ven al papá o los domingos, ya cambia la rutina. Luego los niños se van adaptando y se adaptan con tanta facilidad es cuando ven en paz a la mamá y en paz al papá. Los hijos, el mejor regalo que les podemos dar es nuestra paz, es nuestra felicidad, porque si no ellos asumen ese rol de hacerlos felices a ustedes o tratan de compensar el dolor que está sintiendo. Entonces, si yo estoy en mi proceso personal, voy a mi terapeuta, hago mi duelo y les digo, sé que me ven a veces triste porque claro, extraño la familia, extraño lo que vivíamos, pero voy a salir adelante de esto y vamos a estar bien. Entonces, Ah, con esa estructura pueden acompañar esa noticia y obviamente seguir encuadrando y haciendo acuerdos. Andrea también te pregunta, mi hijo tiene 6 años, perdió a su abuelo en periodo de pandemia y en muchas ocasiones su salida es frustración, es objetar de por qué se murió el abuelo y ha expresado que sería mejor estar con él. No sé cómo hablarle al respecto. Ajá, sí, yo entiendo, eso es súper confuso ahí para los niños. ¿Qué edad tiene su niño? 6 años. 6 años, sí. Bueno, esa edad, digamos, hay un tema de duelo que él tiene que aprender a elaborar. Está en etapa
de entre la negación y la aceptación. O sea, ya sabe que el abuelo no está y ahí aparece dentro del proceso de duelo rabia, necesidad, como que qué es esto, qué es lo malo. Entonces, lo que debemos hacer es permitir y aceptar ese dolor que está sintiendo el niño. Sé que te duele que no esté aquí tu abuelo, pero mira, está tu mamá, está tu papá, está tu hermana, hay otras familias y enfocarse en lo que sí hay. Recuerden el triángulo, enfocarse en lo que puede ir bien, no en ese puntico negro de lo que perdió. Entonces, no es negar la conversación del abuelo, es al revés, es empezar como a mostrarle y decir, ven, vamos a aquí a recordar al abuelo, ¿qué fue lo que más te enseñó? ¿Dónde se quedó el abuelo viviendo? Acá en tu corazón, porque lo seguimos recordando. Entonces, cambia y es verdad que no lo vas a volver a ver, es verdad que no hay, ¿cierto? Como ya el abuelo no está aquí, pero es verdad que lo tienes en tu corazón porque compartiste con él momentos, historias. Ahí en mi Instagram te invito para que veas un en vivo que hay sobre cómo trabajar la muerte en los niños. Y también si me escribes por ahí, te puedo compartir como una herramienta para que puedas trabajar el duelo con él. Bueno, muchísimas gracias, Martica. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Marta. Sí, A muy bien. ustedes. Estoy muy Eh, feliz y muy bendecida de tenerlos hoy en este día tan especial. Muchas gracias, muchas bendiciones. Les deseo mucha paz en familia, que estén realmente conectados, que cada día lo puedan hacer mejor y que aunque nos equivoquemos, no somos papás perfectos, pero sí somos papás reales que están queriendo hacerlo bien y distinto. Mil gracias. Muchísimas gracias, Martica. Muchísimas gracias a todos. Este es un espacio de la vida integral. Que descansen muy bien. Buenas noches y hasta Mi la nombre próxima. es Raúl Aramayo. Yo soy Óscar Camargo. Mi nombre es José Nájar. Hola, mi nombre es José Ricardo Fuentes. Gracias. Gracias. Gracias, Martita. Cumpleaños feliz. Muchas gracias, un Martita. abrazo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Los grandes proyectos de Bendiciones. transformación surgen Gracias, en el Marta. momento Feliz preciso. cumpleaños. Un abrazo a Cuando la eso que distancia. está por transformarse Gracias, llega a su feliz estado cumpleaños maduro y su que Dios la siga realización bendiciendo es y catalizada por ende por a nosotros también. circunstancias Buenas noches. Gracias. Y este Muy es nuestro buenas caso. noches. Buenas noches, Raúl. Gracias a la pandemia. Gracias. Y después de haber vivido cada uno de nosotros Gracias a experiencias que todos. nos Un han abrazo. cambiado la forma de ver al mundo y a Gracias. nosotros mismos, la magia de la vida Gracias, nos que Dios reunió le bendiga. para crear la vida A integral. todos, feliz solsticio, La vida que también integral es un estamos en espacio de inicio de colaboración, nueva etapa de un verano. espacio virtual para la diseminación de proyectos orientados al desarrollo personal y al despertar espiritual del mundo de habla hispana. En este espacio colaboran maestros, autores y líderes de pensamiento que han sentido el impulso de la transformación y evolución integral. Personas que han escuchado el llamado al despertar a la conciencia y han elegido vivir la vida en congruencia con ello. Ellos comparten sus comprensiones y proyectos de transformación para que tú, con mayor conciencia, lleves tu desarrollo a niveles más elevados de los que hasta ahora has llegado. Este es tu espacio donde encontrarás los medios, los recursos para ser lo que en tu profundidad siempre has sido. La invitación que te hacemos es a caminar juntas, a caminar juntos, A despertar a la conciencia que ya somos viviendo plenamente. Te doy la bienvenida a la vida integral.